¿Cómo andan, gente? Hoy vamos a recordar la entrevista que le hizo Jorge Ginsburg a Facundo Cabral. Dos verdaderos genios. Facundo, con sus monólogos, sus letras, la verdad que increíbles. Y un verdadero ejemplo de superación. Hoy que a los pibes le muestran, nada más lo que importa es que un tipo sea millonario. No importa la sabiduría, no importa los valores. La obra de Facundo se tendría que dar en todos los secundarios del país. Pero bueno, así estamos. Vamos ya con el video. Y escribiste también un libro, Terriblemente Solo, sí, Maravillosamente Libre. En realidad, pero últimamente. Sí, lo que más he hecho es eso. La canción para mí siempre fue como... Yo estoy casado con la literatura. La canción fue un amante, pero nos llevamos bien los tres. Porque yo es un triángulo amoroso. Yo vine a Buenos Aires, yo quería, en realidad pensé que iba a ser historieta, porque escribía y dibujaba. Yo quería conocer a Brescia. ¿Te acordás de Brescia? Alberto Brescia, sí, claro, lo conocimos. Y yo estaba fascinado, y amábamos las cosas que hacía Hugo Pratt. Y llegué a Buenos Aires y venía por la calle Córdoba, tenía que doblar en Florida, entre Viamonte y Córdoba. Ahí había un instituto que lo dirigía Brescia. Y antes de llegar, yo vi que enfrente había un cartel que decía Discos Capitol Odeón. Y fui a ver que era una grabadora. Y llegué a la grabadora y le hice una broma a la señora que estaba ahí. Me dije, ¿en qué lo puedo servir? Le dije, vengo a grabar un disco. Y me dijo, pero usted no es artista de la compañía. No, pero lo vengo a grabar ahora. Y empezó, ella me seguía la broma, pero un señor que estaba ahí se ofendió, se enojó, me dijo que no moleste a la señora. Me puse a pelear con el que vino a querer echarme. Entraba justo, ¿te acordás de Fernández Volpe? Sí, claro. Y el Chino Medina con Rota, que lo habrás conocido, que era el director artístico. Y me dijo, así que venís a grabar un disco, campeón. Me siguió. Sí, pasá, por favor. ¿Cuánto te agradezco que nos hayas elegido? Y yo entré. Yo tenía una guitarra, pero cantaba, no era un profesional, ni pensaba cantar. Y entré y grababa a Luis Aguilé. Te estoy hablando de... La década del 50, mediados de la década del 50. Sí, 1960. Ajá. Y Aguilé se enfermó y no vino. Y Rota siguió la broma, ya que estaba el estudio perdido. Entonces, maestro, vamos a la sala. Por favor, dice, ¿qué quiere usted? Le digo, 5.000 pesos de adelanto, que era un billete. Y el Hotel Claris, porque me habían dicho, hay un hotel fenómeno que se llama Claris, me habían dicho antes de que yo llegara a Buenos Aires. Bueno, hágame el favor, maestro, ¿qué necesita? Y 2 micrófonos y una silla, sí. Y entre ellos se estaban divirtiendo, y yo también. Entonces le digo, ¿Odeón qué es? ¿Inglesa o americana? Y me dijo, no, es inglesa. Y me dice, ¿por qué? Porque entonces la reina madre te va a mandar un buen regalo por haberme contratado. Se dieron cuenta que yo también estaba en la broma. Entonces entro y ponen la silla y se estaban yendo los músicos que iban a grabar con Aguilé y se quedaron ahí sentados como en un estudio de televisión. Era una broma de 5 minutos y te vas. Y yo canté una canción y me dice, ¿eso de quién es? Digo, eso es mío. ¿Y cuántas tenés? ¿Y cuántas querés? Y trajo el contrato, me dieron 5.000 pesos de adelanto, me llevaron al Claris, a los 15 días salió el disco, al mes estaba primero en venta en el país, íbamos por los clubes y era tanto el dinero que no se podía contar todas las noches, había que seguir a otro pueblo y lo tirábamos en el baúl de un auto, era como ir en un galeón pirata, pasabas por un lugar, cargabas dinero. Claro. Y fui muy popular hasta unos años que después cuando vine a Buenos Aires, ya empecé a ser amigo desde Piazzolla hasta Berni, los poetas y qué sé yo. Quise grabar con mi nombre y hacer la revolución en 1 o 2 años y te imaginas que fui allá. Y ahí se terminó la carrera de... Ahora, Facundo, tu vida es una novela. Es una novela. Es una novela, porque yo leí algunas cosas. Fuiste... a ver, tu papá te abandonó siendo muy chico. No, se fue antes. Antes que nazcas. Claro, se fue antes. Se fue antes y yo perdí 17 años. Digo, perdí de vivir, porque yo aprendí a sumar los años como los pieles rojas, los años vividos, no los sufridos. En realidad yo tengo 69, restale 17.
porque a los 17 años fue otra cosa. Y se fue antes, y la familia de mi padre la echó a mi madre y yo nací en la vereda. O sea que yo estuve siempre caminando. O sea, yo no sé lo que es. Me dice, ¿no extrañas una casa? Y yo no tengo ni idea que es una casa, ni una familia. Pero, por ejemplo, sabía que a los 9 años te fuiste de, digamos... A los 9, sí. A los 9 me fui a vivir solo. Ahora, ¿cómo estaba pensando, cómo tu vieja que te dijo, bueno, andá, te escapaste? Vos sabés que a veces a mí me cuesta contar esto. ¿Sabés por qué? Me cuesta contar esto porque es tan grueso que casi parece... Yo le he hablado con gente, con Octavio Paz, con Márquez, de esto, porque también están deslumbrados porque es una historia que es mucho más que una ópera. A los 9 no solamente empecé a vivir solo, eso fue una cosa increíble. Mi madre cruzó un montón de pueblos durante años con todos sus hijos y fuimos perdiendo hermanos, quedamos 3, éramos 7. Y cuando llegamos al final de la Patagonia, escuché que un turco que tenía un almacén le dijo a mi madre, y esto que te voy a contar, por favor, que no suene a un anuncio político, porque no lo es. Me imagino que a esta le altura dijo, no. Sara, dice, usted tendría que comunicarse con alguien porque la están pasando tan duro y hasta ahora creo que no es necesario porque yo escuché decir que hay un presidente a que le importa a la gente que no tiene dónde vivir. Y escuché el nombre de Perón. Mi madre dijo, ¿quién es ese? Se llama Perón. Y yo vine a buscar a Perón. Mi madre me dio por perdido porque tardé como 3, 4 meses en llegar a Buenos Aires. Ya estaba por perdido. Y llegué a un puesto de Constitución, porque el último viaje vine en un tren, me colgué en un tren y llegué a Constitución. Y estaba la feria en la calle, no sé si vos te acordás, o si claro. está todavía. Y le pregunto a un vendedor, ¿dónde puedo hablar con Perón? Y el tipo me dijo, mira, fácil, ves esta avenida, esta 9 de julio, a la derecha se llama Pellegrini. Andás siempre derecho, te cruzás con la avenida de Mayo, preguntá por ahí, doblás a la derecha, vas a una plaza que se llama Plaza de Mayo, enfrente está Perón. Ese fue el dato. Yo después de muchos años lo busqué y lo encontré a ese señor. Lo encontré muy viejecito, sí, por un programa de la REA. Yo contesto en la audición de la REA y pregunté si alguien, y una señora me dice, yo creo que sé de quién está hablando, y lo encontré en Temperley. Y yo fui por la... Cuando salgo me dice, pará, pibe, pará. No es tan fácil que te atienda el presidente. Pará, esos son gente ocupada. Yo leí en el diario que mañana, 19 de noviembre, va un Te Deum en la Catedral de La Plata. Anda a La Plata y lo esperas ahí. Y fue mi primer socio que tuve en Buenos Aires, porque me compró el billete del tren, no tuve que ir colado. Y de esa época era muy difícil, porque a los niños los bajaban de todos lados, había mucho control con los menores. Ahora te subís a donde vos quieras. Y cuando llegué a La Plata fui a la catedral y a la mañana empieza a llegar gente. Fue una multitud increíble y de pronto apareció el auto al mediodía, el auto descapotable. En un momento yo corro al auto, claro, la policía no se cuidaba de un niño, pero cuando llego al auto un policía me detuvo, pero Perón estaba saludando para ese lado y le dijo, déjelo venir. Entonces, yo voy al auto con estribo, iba el chofer, al lado el gobernador Mercante, claro. Y atrás iba la señora Eva y Perón de pie, saludando, y yo subo, detuvo el auto, paró el auto ahí por mí. Fíjate qué extraordinario, ahí empieza otra vida. Y me dice, ¿querías hablar conmigo? Sí, le digo, ¿hay trabajo? Y escucho la primera frase ética que escuché en mi vida. Porque la señora cuando vio que el general hizo detener el auto, el coronel hizo detener el auto, la señora que estaba al lado se acerca, ve un niño. Entonces ella me dijo una cosa extraordinaria que sigue... Es un lema en mi vida, fue un lema. Dice, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Siempre hay trabajo, mi amor. Lléveselo al niño. Entonces un señor que estaba ahí, de esos que corren al costado, me llevó a un lugar que me dieron de comer. Me cambié la ropa, me dijo, tráiganlo mañana a Buenos Aires. Al otro día fui a Buenos Aires. Me presentó 3 señores, 2 pilotos y un médico para ir a buscar a tu familia. Van a ir a una escuela en Tandil, van a ganar 160 pesos por mes y llévale esta carta. Es de mi interés personal que la señora Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Muy agradecida, María Eva Duarte de Perón. Y fuimos a Tandil, mi madre no lo podía creer, mi madre a partir de ahí pensó que yo podía hacer cualquier cosa y yo también lo pensé.
De hecho, de aquel tipo que no quería vivir, que estaba lleno de odio, esto se transformó en un señor libre y feliz como soy hoy, que dio la vuelta al planeta por donde quieras y que no se privó de nada que lo haya excitado. La amistad desde la amistad de Teresa hasta... Ahora, Facundo, y cuando llegaron a la escuela yo me fui a vivir solo. Facundo, también leí, no sé si se contradice con esto, si es una información errónea, ¿estuviste en un reformatorio? Sí, ahí aprendí a leer con un jesuita. Porque bebía mucho. Yo no quería vivir, Jorge. Ni quería ver. De hecho, los años son, tienen gran memoria porque hoy mi problema más serio es la vista. Así que fíjate qué curioso. Ahora que quiero ver. Pero ya vi mucho. Y ahí un jesuita, el viejo Simón, extraordinario, venía de vez en cuando, yo peleaba con todo, lo que no tenía barra, entonces siempre perdía, pero peleaba yo, era guapo. Y un día me sacaron aparte y me dijo, te vamos a llevar a un lugar donde vas a estar más tranquilo. Y me llevaron a la biblioteca, que no iba nadie, claro. Son los lugares menos visitados. Y yo vivía entre libros. Hoy podría recordar a Borges, ¿viste? Un ciego entre libros, decía él, ¿te acordás? Sí. Y yo le preguntaba cuando venía de vez en cuando, le decía, Simón, ¿y qué ese libro azul que cuenta? Y me contaba de una manera maravillosa, maravillosa. Y me dijo, vea, yo no te puedo contar un libro cada día. Si yo tengo tiempo y vos querés, te enseño a leer y escribir. Y empezó, ahí entré directamente en el paraíso porque los libros siguen siendo, aún hoy, los grandes compañeros a los que más les debo. Y la literatura siempre fue... Realmente yo soy un contador de historia como en Las Mil y Una Noches, que de vez en cuando canto una canción. Yo, cuando me dicen música, a mí siempre me sigue llamando la atención. Ahora, no sé si, bueno, hay muchas anécdotas, realmente está bien que estés haciendo tu vida porque es realmente una novela. A los 46 te cruzaste con tu viejo. Claro. Pero a ver, 46, 37 más 40, 67... Sí, cuando yo tenía 46, ¿te acordás que el Teatro Astral era uno solo? Después lo dividieron en Mar del Plata. ¿Te acordás? A lo mejor trabajaste ahí. No trabajé. Era un teatro solo, ahora sí me dijeron que hicieron 2 o 3 en el mismo lugar. Y termino de cantar, yo siempre hice muchas bromas con mi viejo, porque con los años se fue todo esto de la bronca. Pero imagino que le tenías bronca. No, ya se había calmado mucho, ya ni pensaba en el tema. Ya me habían pasado muchos años, la vida había sido muy generosa. Después me di cuenta, yo hice un canje extraordinario, eso me lo dijo mi madre. Mira, vos no querías aceptar que necesitabas un padre. Y fíjate, saliste a buscar un padre, mira qué negocio. Cambiaste a Rodolfo Cabral por aquel. Aquel te dio un oficio maravilloso, y es cierto. Y yo ahí me transformé en un tipo salvajemente creyente que alguien escribe el libreto. No hay obra de teatro, salvo los grandes improvisadores, tal vez Corona o Olmedo, pero después no hay grandes. Y yo había hecho muchas bromas de él, esa noche más que nunca, y cuando salgo lo vi ahí. Y lo vi ahí, lo conocí en el acto porque mi madre siempre guardó una foto de él. Y era igual, con el pelo blanco. Mi padre era un dandy. Era muy parecido a Cadícamo. Era un dandy. Y vio su foto del pelo blanco y estaba ahí. Y es extraordinario, Jorge. En 2 segundos hice... Y pasó toda la vida, como cuando estás al lado de la muerte. ¿Te pidió perdón? No, porque me acordé que mi madre era un ser excepcional. Me dijo, un día vos que te caminas tanto, un día te lo vas a cruzar. No cometas el error de juzgar a tu padre. Recordar el libro sagrado. Honrarás al padre y a la madre. Segundo, ese hombre que vas a tener enfrente es el que más amó, más ama y más amará a tu madre. Dale un abrazo y las gracias porque por él estás aquí. Eso hice y fuimos amigos. ¿Siguió la relación? Muy amigos. Sí. Y al otro día fui a comer a la casa y quedé congelado de la emoción porque él había leído antes de mí los libros que después fueron mis dilectos. Los autores Conrad, Melville, Poe, Leon Blois, Schopenhauer, Goethe, Schiller, todos los que yo leí después. Y vi unos papeles de él y sin haber visto nunca una carta de él, ni mucho menos, me di cuenta que yo tengo la misma letra que mi viejo. O sea, yo soy una copia casi textual. Y esto fue Mar del Plata, y fui a comer a su casa y de ahí me fui a Tandil. Yo estaba así, te imaginás.
Es muy raro entender que tenés un padre a los 46, y me pareció fenómeno, es rarísimo. Y voy a Tandil, que está a 1 hora y media de auto, 170 kilómetros, y mi madre está tejiendo, ya muy mayor. Y me dice, me parece que me estoy volviendo loca. Loca, sí. Es extraño porque yo siempre creí que eras una de las personas más razonables del mundo, que lo era. No, ahora empecé a estoy volviendo loca. ¿Y por qué decís esto? Dice, porque siempre pienso cosas raras. Por ejemplo, pienso que te vas a encontrar con tu padre y yo venía de comer con él. Nunca le dije. ¿Por qué decía tu mamá que más que artista eres un fugitivo? Porque siempre me fui vivo, yo vivo en una fuga, pero una fuga divertida y sin la policía detrás. ¿Pero es huyendo o tratando de conocer No, otra ella cosa? es una broma, ella tenía un gran sentido del humor, ella te decía, por ejemplo, si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Y Qué buena frase. tenía, no, ideas, qué sé yo, te decía, no sé, le decía cosas que eran extraordinarias, decía, un día yo le pregunté cuando yo tenía 7, 8 años, le pregunté por qué se había ido mi padre y me dijo, no era tan inteligente como para irse, yo creo que más bien se perdió. Esa era mi madre. Yo creo que de Veo a quién salís. Yo creo que de Tendrás la muchas... letra de tu viejo, pero Sí, me parece que pensás bueno, y como con tu un vieja. presidente acá que fue genial, que no lo voy a nombrar por elegancia, pero con un presidente que cada vez que lo encuentro por ahí siempre me abraza y se acuerda porque a él le pareció genial lo que le dijo. Bueno, estaba presentando un libro mío y cae el presidente en ese momento. Y claro, estaba leyendo Carela, la parte, y entonces se detuvo todo el mundo y yo voy a darle la bienvenida. Y yo azorado, ¿viste? Entonces, presidente. Yo nunca tuve ningún amigo, de ninguna manera en el poder, menos político. Yo soy terriblemente anarquista. Yo voy a morir ahogado por mi propia sangre, eso decía mi abuela. La verdad, Emma Goldman, Bakunin, Proudhon fueron mis maestros, y yo pienso así. Y le doy la bienvenida, entonces mira y dice, esa debe ser Sara. Porque yo siempre conté anécdotas de ella. Entonces, mi madre es como Mafalda para Aquino. A mí me preguntan todavía por Sara. ¿Qué tal Sara? Dice, esa debe ser Sara, por la facha. Parecía la vieja dama indigna. ¿Te acordás? Sí, claro. Y fue y dice, Sara. Entonces yo me adelanto y le digo, te va a saludar el presidente del país. Porque ella le podía decir cualquier barbaridad. No conocía a nadie. Ni le importaba nada. Es el presidente del país te quiere saludar. Viene Sara, qué placer, por fin le puedo dar un abrazo, cómo la queremos, cómo la quieren en todos lados. ¿En qué la puedo ayudar? Ahí fue una gaffe de él, porque él creo que quiso decir si algún día puedo ayudarla en algo, y directamente le dijo en qué la puedo ayudar, y mi madre dijo, con que no me jodas es suficiente. Era genial. Se estaba muriendo, él sabía que en cualquier momento se moría y un día entró el médico y le dice, ¿cómo estás, Sara? Yo muy bien, el que está muy jodido es mi cuerpo. Siempre tuvo la sabiduría, siempre supo que lo que menos somos es nuestro cuerpo. Es un auto que alquilamos que nos lleva a excitaciones interesantes, pero un auto que un día hay que abandonar. Ella lo tuvo siempre claro, siempre lo tuvo claro. Por eso siguió viviendo en mí, o sea, hace 20 años que está del otro lado, y sin embargo está presente. ¿Por qué era eso? ¿Y cómo estás de salud vos? Y yo la llevo. Es muy difícil ahora. Ahora es dificilísimo. El tema de la vista. No, todo es. Hay una serie de cosas ahí muy... Pero, ¿sabes qué pasa, Jorge? Esto lo quiero decir con la mayor humildad posible porque puede sonar soberbio. He vivido tanto. Hay tanta vida, tantos recuerdos, tantas cosas que el esqueleto ya no aguanta tanto peso. El esqueleto aflojó. Lo he cargado de oro al cuerpo, ¿viste? Y ya no da este baúl. Un día mi madre le dijo a un periodista, mi hijo, dice, ¿qué es su hijo? Un baúl. ¿Un buen baúl? No, un baúl de esos que se pierden en el desván. Pero cuidado, dice, a ese baúl el mundo lo llenó de tesoros. He bañado leprosos. He estado en casi todas las guerras. Bob Hope me invitó a Vietnam a una tregua. Por ejemplo, he comido de la basura. He sido terriblemente violento. He sido generoso. Todo despiadadamente. Amé todo lo que se pueda amar. Conocí mujeres extraordinarias. Escribí canciones. Tengo amigos en el planeta.
¿Qué puedo pedir? Ahora tengo un ahijado al que le estoy enseñando el amor a la literatura como el viejo Simón. Y mi ahijado es una maravilla. Igual, casi a la misma edad que yo tenía. ¿Qué más querés?